11:44, continuamos con más de noticias Globovisión Internacionales. En esta parte nos acompaña Guillermo Holzman, analista político desde Chile. Muchísimas gracias, Guillermo, por acompañarnos. No, un agrado, Trina. Bueno, Guillermo, hemos visto como en las últimas horas Donald Trump lanzó este ultimátum contra Putin, pero ¿hasta qué punto realmente ha sido un ultimátum? Por un lado vemos algunas posiciones que dicen, como por ejemplo la Unión Europea, que esto es demasiado tiempo mientras está muriendo la gente, y por otro lado hay otras posiciones que indican que qué más se va a sancionar, por ejemplo. A ver, yo diría que lo que está haciendo Donald Trump es establecer el plazo final de negociación para que efectivamente las conversaciones privadas o negociaciones privadas que se mantienen entre Estados Unidos, Rusia e incluso China puedan llegar a un documento que sea lo suficientemente sólido y que posibilite después de ello finalizar las acciones bélicas en territorio ucraniano, estableciendo las condiciones que está exigiendo Rusia y también las exigencias que está colocando Ucrania. Ahora, Guillermo, ¿hasta qué punto puede estar Donald Trump pensando que aún hay, digamos, quizás un escenario en el que pueda negociar con Putin? Entendiendo además que durante las últimas semanas Donald Trump parecía mostrarse un poco más como sentirse vacilado quizás por Putin. Yo creo que Donald Trump se ha encontrado con un interlocutor, como es el caso de Putin, que no le sigue el juego ni tampoco se amedrenta frente a las medidas que pueda tomar. Rusia ha demostrado en estos años que desde que invadió Ucrania, de que es capaz de sostenerse económicamente, generar desarrollo tecnológico no solamente asociado a armas, y poder profundizar relaciones con otros países no aliados de Estados Unidos, como es el caso de China, en alguna medida con India, y con varios otros países que, por los cuales ya mantenía una relación, incluyendo en ella Turquía. En consecuencia, yo diría Putin tiene una posición de negociación bastante sólida y a su vez con un argumento basado en los intereses nacionales de Rusia, que uno puede o no estar de acuerdo con ello, pero es lo que le da la base en términos de decisiones a Vladimir Putin. Donald Trump, en cambio, tiene la urgencia de poder llegar a un acuerdo, cumplir con lo que prometió en su programa de gobierno, pero a su vez también preparar las condiciones internas de Estados Unidos para poder enfrentar las elecciones de medio tiempo el próximo año, y para ello requiere llegar con soluciones. En consecuencia, estos 50 días que coloca Putin, en primer lugar, significa que ha habido si no un fracaso, al menos una demora que Putin considera que no es aceptable en términos de poder encontrar la paz para Ucrania y que también de alguna forma se relaciona con Medio Oriente. Lo segundo es que coloca 50 días, pero entre medio empieza a hacer movidas para poder apoyar la defensa o incluso una fase ofensiva de Ucrania hacia Rusia, que es una presión para esta negociación. Y cuarto, logra un acuerdo importante con Europa en términos que Europa empieza a pagar por la seguridad que le puede brindar Estados Unidos, no solamente en el frente ucraniano, sino que en el rearme que la Unión Europea quiere tener. Entonces, tenemos acá una negociación que es multinivel, en diversas dimensiones, pero donde Donald Trump ha modificado una estrategia, y esta nueva estrategia de 50 días claramente está detrás de una planificación donde no solamente están las ideas de Trump, sino las ideas de la administración republicana o de MAGA, que es el movimiento que apoya a Trump en Estados Unidos. Ahora, Guillermo, me llama mucho la atención que este anuncio además fue realizado al mismo tiempo en el que es el anuncio también de la OTAN con respecto al armamento, donde se iba a ver involucrada también Europa, y además hoy se está desarrollando esta reunión ministerial de la Organización de Cooperación de Shanghái, esto en China, donde pues hay actores muy importantes, pero me llama la atención que Xi Jinping, China, ha dicho que esa es la OTAN asiática. Efectivamente, hay que tener presente que la Organización de Cooperación en Shanghái es más relevante desde el punto de vista geoestratégico y geoeconómico que los BRICS. La Organización de Cooperación en Shanghái, como no solamente hace de punto de encuentro de diversas potencias, tanto emergentes como potencias reales, y en esos términos, esta Organización de Cooperación de Shanghái, si sigue avanzando en la línea que ya marcó los BRICS en términos más públicos, en la idea de poder desdolarizar la economía internacional, es claramente, no es casualidad que Donald Trump haya anunciado ello, como esta suerte de tiempo de 50 días,
para poder establecer y avanzar en las negociaciones que, dicho sea de paso, con China han habido resultados concretos, particularmente en el tema de tierras raras, y a su vez también generar negociaciones con otros socios que están en la Organización de Cooperación de Shanghái, que también han tenido una relación bilateral importante con Trump en los últimos meses. Entonces, acá hay un panorama, yo diría, un tanto más complejo que busca llegar a una propuesta que sea razonable y coherente. ¿Será capaz Trump de hacer eso? Esa es la duda que finalmente está instalada hoy día en el mercado mundial. Y justamente eso, Guillermo, me llamó mucho la atención, además, cómo podría estar quedando la imagen específicamente, no solo de Donald Trump, sino de Estados Unidos en general, en cuanto a este conflicto, cuando en la campaña, por ejemplo, escuchábamos a Donald Trump que de volver a la Casa Blanca terminaría este conflicto en 24 horas, luego se dijo sentirse vacilado por Putin, y además estas acciones que está tomando con respecto a estas amenazas también a los aliados de Rusia, es, como lo mencioné anteriormente, con esta reunión ministerial, sentir que Estados Unidos está perdiendo influencia. Sí, efectivamente, Estados Unidos ha perdido influencia antes de Trump y con Trump ha quedado mucho más expuesto a esa falta de influencia. Sin embargo, el mundo sigue girando en torno a Estados Unidos. El multilateralismo, los organismos internacionales hoy día están prácticamente detenidos y sin la participación activa de Estados Unidos como era antiguamente. Todo el ajuste interno que ha hecho del gasto de Estados Unidos a nivel federal ha afectado mucha de la ayuda estadounidense y el mundo hoy día está mucho más distante de lo que es la influencia directa que mantenía Estados Unidos, que es lo que se llama teóricamente el poder blando de Estados Unidos. En ese sentido, Trump está mostrando algunas características importantes. La primera de ellas es que Trump está más preocupado de que Estados Unidos tenga una capacidad de dominio a nivel global que sea incuestionable. En segundo lugar, que le interesa particularmente mantener a un Estados Unidos sólido internamente y para ello requiere que la economía doméstica y la percepción que hay de la opinión pública estadounidense sea favorable, en términos mayoritarios al menos, a lo que está haciendo Donald Trump. Y tercero, que Donald Trump tiene intereses de mucho más largo plazo de lo que está señalando hoy día. Hoy día Donald Trump, y eso nos ocupa, es la contingencia, es lo inmediato. Pero Donald Trump está con una idea de más largo plazo donde no puede avanzar si no logra acuerdos con las principales potencias a nivel mundial. Muchísimas gracias, Guillermo, por acompañarnos hoy. Un gusto. No, gracias a ti, Trina, que estés muy bien. Guillermo Holtzman, analista político desde Chile. Déjanos sus comentarios acerca de este análisis que revisamos anteriormente a través de @internacionales_GB. Ya regresamos con más.